Doctor Clos, buenos días. Ariel Sayas lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, Ariel, saludo a usted y a toda su audiencia. Gracias por atenderme, muy amable, como siempre. Doctor, ¿qué opina de todo lo que está pasando con el Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja, el impacto en la provincia de Misiones y esto que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes, que me parece que la discusión ahora va a pasar por el Congreso? A ver, me parece que la posibilidad de abordar bien el análisis es preguntarnos por qué llegamos a esta situación. Y a esta situación llegamos por una suma impericia del gobierno nacional. Yo te diría que de una forma increíble, que durante ya casi 3 años de gobierno no resolvió uno solo de los problemas, ninguno, si los mismos problemas estructurales que uno podría decir que existían en el gobierno anterior, que era una inflación, un problema cambiario, un déficit fiscal, un déficit comercial, todos esos temas no los resolvió a ninguno, pero en paralelo, mientras no resolvió, generó un endeudamiento fenomenal que hace de que hoy día los mercados, porque por más que haya operaciones políticas y mediáticas, los mercados no se dejan llevar por esos temas, le han retirado todo tipo de apoyo, todo tipo de confianza, ya le han sacado muchísima de la plata que querían, porque gran parte de ese déficit que hay, de ese endeudamiento, viene por haber pagado intereses. Es decir, lo que yo describí hace un tiempo en abril, es lo mismo que el usurero del pueblo. Cuando te empieza a sangrar el usurero del pueblo, primero va, te da un cheque de 100 pesos, te da 90. Cuando ves ese cheque no podés, te dice, bueno, dame uno de 110 y te da 90, y después uno de 120 y te da 90, cuando llega un momento al final de tener que dar la casa, el auto y todas las cosas. En esa cuestión prácticamente usuraria que cayó torpemente el gobierno, porque esa es la verdad, hoy día no tiene más plata, y no tiene quien le preste la plata. Y el único que le va a prestar la plata es el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario dice, bueno señores, nosotros le vamos a prestar la plata, pero muy poquito y en la medida que ustedes vayan haciendo los ajustes. Sí. Y dentro de esos ajustes, como ya le ajustaron tanto al pueblo, porque le ajustaron muchísimo al ciudadano, el primer ajuste es la inflación. Es decir, habiendo una inflación de un 30 y pico interanual y un aumento salarial del 15, significa que cualquiera de los asalariados tienen una pérdida del poder adquisitivo de un 15%. Eso no hay duda alguna, es matemático y es real. Le ajustaron con las tarifas, le ajustaron con infinidad de cosas, entonces ahora que necesitan volver a ajustar, dicen, bueno, ya es difícil volver a ajustar a la gente, entonces ¿qué podemos hacer? Pum, le ajustamos a las provincias y le ajustamos a los intendentes, que en definitiva son los que más duro la tienen con el Fondo de la Soja. Esto es, falta plata, ya le ajustaron un montón a la gente, ya no sabe más por dónde correr, y bueno, esa plata que se la fumaron pagando intereses de deuda en la timba de las LEVAC, ahora dijeron le ajustamos a las provincias y le ajustamos a los intendentes, que en definitiva vuelve a ser una vez más ajustarla al pueblo, no hay duda. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Porque ayer se aprobó en la Cámara de Representantes un proyecto que le solicita a ustedes, los legisladores nacionales, discutir esto en el Congreso. ¿Esto tiene viabilidad? ¿Cómo lo ve, doctor? Esto va a ser así, pero yo le voy a explicar cómo viene la mano. A ver. De lo que entiendo en esto. El presidente hizo 3 decretos de necesidad y urgencia. Uno, eliminando el Fondo Federal Solidario. 2, eliminando los reintegros a las exportaciones, lo cual beneficia a las provincias en términos de recaudación, estoy hablando. Sí. Y tercero, todo lo que tiene que ver con la eliminación de esta baja gradual que estaban en el esquema de retenciones al complejo sojero, algo que a mí me parece que eso está bien. Que de alguna forma, cuando los intendentes te dicen, estoy perdiendo 25 millones, un intendente se está equivocando, está perdiendo cerca de 40. ¿Por qué? Porque no solamente está perdiendo, sino que va a pararse la caída de la que era la quita de la retención, y otra cosa que es fundamental entender, la soja se exportaba a 20, ahora se está exportando a 30. Sí. Es decir, que lo que se está quedando la nación de lo que le correspondían a las provincias es mucho más del cálculo que tenemos mirando un año para atrás. Porque sí, un año para atrás el tipo de cambio estaba a la mitad que ahora. ¿Te acordás cuando era el lío del puente de Encarnación
en julio, yo filmé una vez un video, sí, el tipo de cambio estaba 15, en fines del mes de junio, principio de julio del 2017 estaba 15, sí. Hoy está a 30, es decir, que la plata de la soja hoy vale el doble de lo que era el año pasado, para que veamos en términos de pesos, cuando una vez por ahí podían ligar los intendentes algo por el tipo de cambio, ni siquiera por eso la van a ligar, pero concretamente esos 3 decretos de necesidad y urgencia, como son decretos de necesidad y urgencia, tienen rango de ley. Legislación que hicimos nosotros cuando yo era senador en el año 2005 al 2007, que me acuerdo que yo lo miré y me parecía muy raro cómo había sido esa legislación, pero bueno, lo había mandado en ese momento el expresidente Kirchner, pensando en que los decretos de necesidad de urgencia iban a ser los que iba a firmar él, no los que iba a firmar Macri en el 2018. Sí. Y para que ese decreto de necesidad y urgencia se caiga, como tiene fuerza de ley, debe ser derogado por las 2 cámaras. Es decir, debe entrar a diputados, debe tener el trámite parlamentario en diputados, es decir, la comisión de decreto de necesidad y urgencia, luego bajar al recinto, ser tumbado en el recinto, para luego recién pasar a senadores, pasar por la comisión y ser tumbado en senadores. Solamente así un decreto de necesidad y urgencia pierde la fuerza de ley. Tal fue el caso, por ejemplo, en el de feriados. ¿Se acuerda que el de feriados había quedado en un limbo y encontramos con el proyecto de ley que yo presenté una salida de alguna forma superadora? Pero sí, claro, un decreto de necesidad de urgencia termina en el Congreso de la Nación, pero solamente deja de tener vigencia y con efectos para adelante, no para atrás, cuando es de alguna manera derogado por las 2 cámaras del Congreso de la Nación. ¿Qué perspectivas hay con respecto a la discusión de estos decretos de necesidad de urgencia? Yo creo que la perspectiva debe ser una perspectiva de discusión general. El miércoles nosotros vamos a tener una sesión por extinción de dominio, bueno, y el tema famoso de los allanamientos. Y si me toca hablar y decido hablar, yo lo que voy a plantear es justamente que mientras nos tienen discutiendo un montón de temas, que no digo que no sean importantes, pero nos está discutiendo en el Congreso y donde corresponde este tipo de cosas. Es decir, discutimos el aborto, discutimos extinción de dominio, discutimos allanamientos, pero no discutimos para lo que estamos que discutir, que es la administración del Estado y los recursos que llegan a las provincias. Porque un decreto de necesidad de urgencia, lisa y llanamente, si bien es una facultad constitucional, es el presidente tomándose el rol de legislador para lo que no fue elegido. Fue elegido para ejecutar los presupuestos, no para hacer los presupuestos. Entonces, eso es lo que estamos teniendo. Si no nos imponen una agenda mediática de discutir este tema y este tema y este tema, mientras en paralelo la tarea legislativa, metiéndole la mano en el bolsillo a las provincias, la hace el presidente de la Nación, que no fue elegido para eso, sino fue elegido para gobernar, no para legislar vía decreto de necesidad y urgencia. A ver, este contexto que usted lo describe muy bien, en este contexto se hace muy difícil discutir el Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja, porque da la sensación que para los medios porteños este no es un tema importante. No, para nada importante, pero porque no le interesa y porque, te insisto, están intentando mostrarnos de que es importante otra cosa. Pero esa otra cosa, que hoy son los cuadernos o lo que usted quiera, primero vino el debate del aborto, después vino el mundial, después siguió el aborto, después vienen los cuadernos y después no sé cuál es la otra próxima cosa que podrá llegar a venir. No hay claramente desde la visión centralista una intención de debatir estos temas, porque estos temas son los que día a día le están impactando en el bolsillo a la gente, y es el gobierno nacional el que tiene que de alguna forma sacarle plata a la gente. Esa es la triste realidad de lo que está ocurriendo. Por eso te digo, en la próxima oportunidad que a mí me toca hablar en el Congreso, aunque tenga que hablar de del sexo de los ángeles, bueno, voy a terminar hablando de este tema, porque creo que es lo que tenemos que hacer nosotros en ese lugar. Doctor, a ver, usted ya fue senador, diputado nacional, pero estuvo del otro lado, que es gestionar. Explíquenos para que entendamos todos, bien clarito, ¿qué significa de golpe y porrazo que te quiten del presupuesto este dinero?
De golpe y porrazo para un intendente es mucho, porque es el único ingreso nacional que se le agregó y en una proporción de 70 a 30, es decir, toda la plata nacional que viene, que son los impuestos que se recaudan, bienes personales, el IVA, ganancia, básicamente en un número redondo, si vienen 100 pesos, 88 se queda la provincia, que es la que paga la salud, la educación, la seguridad, la obra pública, la energía, lo que fuera, y 12 va para los municipios. Este era el único ingreso que de cada 100 pesos que entraba a la provincia, a todas las provincias del país, 70 se quedaba a la provincia, no 88, y 30 iba a los municipios. Entonces, la ausencia de esa plata a la hora de gestionar la provincia y los municipios es muy importante, pero es más importante para los municipios porque la incidencia de la caída en la caja es el equivalente, como decía el intendente Lozada en el caso de Posadas, equivalente al aguinaldo. Entonces es muy fuerte la plata que le falta comparativamente a los recursos que maneja. Gestionar de esta forma es muy difícil. Gestionar de esta forma es muy difícil porque además todas las provincias, y es ahí lo grave de este decreto de necesidad y urgencia, sí, tienen sus leyes de presupuestos vigentes, con un acuerdo fiscal vigente que tiene previsto estos ingresos que ahora desaparecen. Es más, en la provincia de Misiones desde hace mucho tiempo, los intendentes del interior básicamente, de las zonas agrícolas más aún, han desarrollado, porque era una forma muy fácil de ejecutar y de justificar la aplicación de estos fondos, un esquema de fortalecimiento vial, y muchos de ellos hoy tienen deudas contraídas, o ya sea con el Estado provincial que ha puesto la plata inicial, o ya sea con empresas que le han dado financiamiento, tienen deudas contraídas, por ejemplo, para equipamiento vial. Entonces, ¿esa deuda contra qué estaba calzada? Estaba calzada contra el fondo de la soja que hoy no tiene, entonces se le va a poner cuesta arriba en eso de lo que vos decías de la gestión, pagar, por ejemplo, lo que puede ser la adquisición de un camión, de un volcador o de lo que fuera que han comprado pensando en que tendrían garantizado el fondo de la soja. Es difícil gestionar cuando constantemente te están sacando recursos. Y esto es una cosa que tiene mucho de egoísmo de parte del gobierno nacional, que es que los ajustes los hace muchísimo sobre la gente y muchísimo sobre las provincias y los municipios. Y por ahí uno cree de que todavía hay cosas que pueden ajustar y que hacen a la estructura y al funcionamiento del gobierno nacional, incluso a los costos financieros que tiene el gobierno nacional. Ayer el gobernador Pasalacqua habló de un masazo para la provincia de Misiones. ¿Usted coincide? Y claro que coincido. Es lo que decíamos y lo que venimos explicando desde que esto inició, diríamos, de esta charla que iniciamos hace unos 10 minutos, puesto en una sola palabra por parte del gobernador de la provincia, además con la potencia que tiene, como siempre digo yo, la voz del gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia dice una palabra y es muy fuerte, y la palabra que ha elegido masazo es una palabra que ejemplifica con claridad meridiana lo que ha sido esta decisión. Defíname conceptualmente, técnicamente, el momento económico de la República Argentina. Digo, usted viaja mucho por cuestiones de protocolo, estuvo en la asunción del nuevo presidente Abdo Benítez en Paraguay. Me imagino que el resto de sus colegas de otros países, de otros lugares, le deben preguntar cómo está Argentina. Mucho. ¿Y usted qué le dice? Porque, ¿Cómo está? A ver, le digo en esto que te arranqué diciendo a vos. Asumí un gobierno en un país que venía con un ritmo de crecimiento lento, pero venía, sin endeudamiento, con políticas expansivas y con un pueblo acostumbrado al consumo. Tenía muchos problemas estructurales, sí los tenía. El problema es que este gobierno asumió no ha resuelto ninguno de esos problemas estructurales y ha provocado un nivel de endeudamiento fenomenal. Endeudamiento que en otros países como Paraguay, por ejemplo, no existe. Paraguay, los estados, el municipio, el departamento, la nación no tienen prácticamente deuda. Entonces, lo que le explico es que estamos en presencia de un modelo y de un gobierno que no está encontrándole la salida a estos problemas. Pero te voy a responder concretamente lo que veo
después de creo que haberle pegado algunas, como haber sido uno de los primeros que hablé del cóctel explosivo que teníamos con el tipo de cambio atrasados, el déficit y el endeudamiento, la llegada del FMI, lo que iba a pasar con las LEVAC que estos días pasó, bueno, con varias cosas. El problema que tenemos ahora, Ariel, es que no hay razón lógica, ni política, ni social, y por sobre todas las cosas económicas, de que este país salga de este proceso recesivo hasta que asuma y se inicie el nuevo mandato presidencial, sea quien fuera. A ver, espere, doctor, porque es fuerte lo que me está diciendo. No hay manera de salir de un proceso de recesión económica hasta el 10 de diciembre del 2019, no hay. Explícame por qué razón en este proceso de contracción, donde le están sacando la plata a la gente para que pague tarifa, donde el sueldo se achica, donde el intendente tiene menos recursos, donde la provincia tiene menos recursos, donde no hay nadie invirtiendo para nada, donde la gente no puede pagar los alquileres, con lo cual hasta se para la inversión en ladrillos. Explícame por qué razón la economía va a crecer y explícame por qué razón alguien va a decidir confiar en un país en este nivel de turbulencia y en un final de mandato incierto. Es absolutamente imposible de que tengamos de acá hasta el inicio del nuevo mandato presidencial rasgos de crecimiento de la economía. Con lo cual te digo, lo preocupante es que tenemos que prepararnos para una recesión larga, bien larga, no de esas en las que estamos acostumbrados los argentinos. Por ejemplo, a mí me tocó ser gobernador con el tema del Lehman Brothers y la recesión fue en forma de corta, es decir, fue profunda, pero enseguida se rebotó para arriba. Acá vamos a tener una recesión no con forma de D corta, vamos a tener una recesión con forma de U. Lo que no sabemos es cuánto abajo se va a ir la actividad económica. Lo que sí, yo no tengo duda alguna, que no hay elementos para mostrar crecimiento al año que viene, menos aún en los lugares alejados de la economía sojera como es la provincia de Misiones. Cuando usted hace esta descripción, ¿le duele más como político o como economista? No, como ciudadano, porque además uno está trabajando en una provincia, invirtiendo, intentando de generar empleo y apostando al crecimiento, porque el crecimiento es lo que hace que haya resultados de lo que es el movimiento de un país. Y la verdad, cuando uno mira esto como ciudadano, uno se preocupa muchísimo, porque además yo creo que la Argentina de 2016, si se hubiera apostado primero por el crecimiento y en paralelo haber acomodado algunas cosas, hubiera tenido sus éxitos. Lo que pasa es que se abordaron esquemas de, yo digo, tuvimos en la cabeza un conservadurismo popular que cometió muchos errores y pagó muy caro la inexperiencia de manejar el Estado. La última, doctor, y le agradezco mucho estos minutos. Con respecto al proceso legislativo que va a tener esta discusión de la eliminación del Fondo Federal Solidario, ¿usted espera entonces un proceso de discusión largo? Es que es el proceso que está marcado por la ley. Hay una ley específica que versa sobre los decretos de necesidad de urgencia. Recuerde que yo presenté incluso una modificación cuando se presentaron esas Biblias de los decretos de modernización del Estado, sí, que en este caso no me puedo quejar, porque si bien hay 3 decretos, los 3 versan específicamente por la administración de recursos y básicamente tienen a la soja y a los reintegros y retenciones en el centro de la escena. Bueno, esos decretos ahora tienen que atravesar el trámite de ratificación o de rechazo parlamentario. Te aclaro una cosa, sí, hasta el día de hoy no existe antecedente de un rechazo de un decreto. Cuando entra en crisis, en todo caso se modifica la norma, pero que un gobierno haya tenido el rechazo de los decretos de necesidad de urgencia, yo no lo recuerdo. Doctor, ha sido muy amable. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana largo para todos los que están del otro lado de la radio y muchas gracias a vos, a las órdenes como siempre. Un abrazo, gracias. Ahí escuchábamos al doctor Maurice Clos, ex gobernador de la provincia de Misiones, senador nacional del Frente Renovador de la Concordia. ¿Querés volver a escuchar esta entrevista? Ingresá ahora a www.radionewsmisiones.com.ar. El análisis, la opinión y el testimonio de las principales noticias del día.